en el proceso de llegar a entender el Evangelio, y no podría haber sido más clara la presentación la semana pasada. Espero que la hayas disfrutado y bueno, que el Señor haya hablado a tu corazón. Y para la iglesia también, sé que fue de mucho desafío. Esta mañana vamos a volver a 2 de Timoteo y estamos estudiando las últimas palabras de Pablo que se registraron. Fueron una carta que él escribió a su hijo en la fe, Timoteo. Estamos en el capítulo 3 y sabemos la situación en donde están. Pablo está en la prisión en Roma. Él sabe que en poco tiempo va a llegar la ejecución y su hijo espiritual, Timoteo, había sido dejado en una iglesia para cuidar esa iglesia, y esa iglesia era muy importante en la zona. El ministerio de Timoteo ahí va a ser clave, no solo para esa iglesia, sino para todas las de la región. Y de alguna manera Pablo está como dejándole el legado a Timoteo, diciéndole: yo ya terminé, ahora te toca a vos. Y lo está llamando a ser fiel, pase lo que pase. Le explicamos ya que en los primeros años de la iglesia, los que perseguían a los cristianos eran los judíos, los mismos que mataron al Señor. Pero ahora Pablo está preso en Roma porque los romanos están empezando a levantarse en contra de la iglesia. Y el emperador Nerón había incendiado la ciudad y él había dicho que habían sido los cristianos. Así que se veía venir una tormenta muy grande de persecución por delante. Imagínate, estás en el imperio más grande del mundo, el que existió por más tiempo en la historia de la humanidad, y la iglesia está ahí creciendo, pero muy débil todavía, y el imperio que decide exterminarla y terminar con el cristianismo. Eso podría llegar a ser un gran problema, ¿no? Podría haber muchas consecuencias en el futuro. Ahora, cuando vos lees las palabras de Pablo, te das cuenta de que lo que más le preocupa a Pablo no es la persecución de parte del Imperio Romano. Porque Pablo está en Roma, pero él ya había estado ahí antes. Y él había visto cómo Dios podía usar la persecución para que el Evangelio avance. Porque desde esa prisión él había evangelizado a la guardia pretoriana, parte de la familia del emperador se había convertido, la gente ahí afuera se había animado mucho más y el evangelio estaba creciendo. Entonces a Pablo no le preocupa la persecución. Nosotros miramos nuestro mundo y vemos las cosas se van poniendo difíciles, y tal vez en los años que van a seguir van a ser mucho más difíciles. Pero los peligros más grandes para la iglesia no tiene que ver con un cambio de gobierno, no tiene que ver con una situación económica, no tiene que ver con nuevas leyes que surjan. El peligro más grande de la iglesia, como Pablo lo veía, son las falsas enseñanzas que se infiltran en la vida de la iglesia y que producen una decadencia en la esencia de lo que la iglesia debe ser. El enemigo es mucho más astuto que solamente tratar de destruirnos con ataques frontales. Él sabe que la persecución muchas veces alienta a los creyentes. Así que él va a usar otra clase de herramientas, más difíciles de detectar. Herramientas que van a intentar infiltrar sus mentiras en la vida de la iglesia y desarmar la vida piadosa para que la iglesia no viva como la iglesia. Y entonces mantenga solamente un nombre de algo que ya no es. Una iglesia que ya no es iglesia. Una iglesia que está constituida por solamente incrédulos que se congregan. Personas que no han abandonado su vida de pecado, sino que solamente han encontrado en la religiosidad una razón para sentirse bien de ellos mismos. Pero en realidad no están viviendo una vida que glorifique a Dios. El enemigo no le importa que haya muchas iglesias. Lo que teme es que haya iglesias sanas, iglesias verdaderas. Lo que más necesita el mundo hoy no son más iglesias, lo que necesita es más iglesias fieles. Y por eso Pablo está tan preocupado de que Timoteo pueda mantenerse fiel y proteger a la iglesia ahí en Éfeso y como consecuencia a las que están en la zona,
de los peligros más grandes que la iglesia iba a enfrentar, y es esto, es la falsa doctrina, las falsas enseñanzas. Si en el tiempo de Pablo esto era así, ¿cuánto más en nuestro tiempo? Porque las cosas no han mejorado. Más bien en este pasaje vamos a ver que la predicción de Pablo, y no solo la de él, sino la de muchos otros, la del Señor Jesús, la de Juan, la de Pedro, la de Pablo, es que a medida que pase el tiempo en la historia de la iglesia, las cosas se iban a poner peor. La apostasía iba a crecer, la falsa iglesia iba a crecer, los falsos creyentes iban a multiplicarse. Entonces, nosotros necesitamos este pasaje, muchísimo. Y el título del mensaje de hoy es Enfrentando tiempos peligrosos. Y como les decía, los tiempos peligrosos tienen que ver con este, que es el más grande de todos los peligros. Vamos a leer el pasaje y después vamos a estudiarlo juntos. 2 Timoteo 3:1 dice así: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Como decía, la predicción que Pablo va a dar acá tiene que ver con estos falsos maestros. Y Pablo dice que esta situación se iba a ir agravando más y más con el tiempo. No porque la iglesia esté haciendo algo mal, sino porque hay un enemigo que está ensañado con la iglesia. Nosotros estamos viviendo la vida de iglesia en esta congregación y tenemos que ser conscientes de esto que Pablo le está diciendo. La situación de apostasía y la cantidad de falsas enseñanzas y la cantidad de personas que no quieren vivir la vida de acuerdo a la palabra de Dios no va a menguar, sino que va a crecer. Aun cuando nuestra iglesia se mantenga fiel, por una simple razón: el enemigo quiere destruir la obra de Dios. Y es tan cierto que esto va a pasar que no podemos mirar para otro lado. El versículo 1 da una especie de introducción al tema diciendo así: también debes saber esto. Pablo está preocupado de que Timoteo mantenga en mente algo constantemente. Son cosas que Timoteo ya sabe, pero él no las tiene que perder de vista. No son nuevas para él, pero él lo tiene que tener siempre presente. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta expresión, los postreros días, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, en las traducciones del Antiguo Testamento también, ¿no? Postreros días, literalmente la explicación postrero es los últimos. Y muchas veces cuando escuchamos eso, se nos viene a la mente al final de la historia humana. Eso es de lo que está hablando acá. Pero si vos mirás con más detalle en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, ¿se acuerdan que dice que Dios habló muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas? Pero en estos postreros tiempos, y es la misma frase que aparece ahí que aparece acá, en estos últimos días
Dios nos ha hablado por el Hijo. Los últimos días tienen que ver con todo el periodo de tiempo que va desde la primer venida de Cristo hasta su segunda venida. Todo este periodo donde estamos viviendo nosotros ahora es bíblicamente el último tiempo. Si vos mirás ahí en Primera de Juan, por ejemplo, él dice en el capítulo 2 que ustedes escucharon que en los últimos tiempos va a venir el anticristo. Y Juan dice, ya es el último tiempo, por eso han aparecido muchos anticristos. Juan dice, ya estamos en el último tiempo. Vos decís, pero el último tiempo ya lleva 2000 años. Sí, pero es la última etapa. Es la última etapa de la historia humana. La historia humana ha vivido diferentes etapas, esta es la última. Después de esta se acaba todo. Y entramos en el estado eterno, ¿sí? Entonces, es el último tiempo. Hay pasajes que usan la palabra último tiempo para hablar de esta era, lo último antes de que venga el Señor. Así que la predicción de Pablo, que dice acá que en el último tiempo vendrán tiempos peligrosos, tiene que ver con Timoteo. Pablo le está hablando a él, ¿no? Le está diciendo, Timoteo, mirá, ya es el último tiempo y sabemos en el último tiempo esto es lo que va a pasar, así que Timoteo viví de esta manera. Pero Pablo también tiene en mente que el tiempo va a durar mucho y que el tiempo va a ser cada vez más difícil. ¿Por qué? Cuando usa ahí la palabra vendrán tiempos peligrosos, Pablo da por hecho, no es una suposición, es un hecho, vendrán tiempos, significa etapas, periodos de tiempo, y después usa la palabra peligrosos. ¿Qué son estos tiempos peligrosos? Bueno, como si fuesen a ser olas que golpean contra la iglesia por un poco de tiempo, la historia de la iglesia iba a estar marcada por estas crecientes olas de apostasía. Hasta que al final, justo antes de que venga el tiempo, la apostasía va a ser tan grande que la pregunta es, ¿hallará el Señor fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? La apostasía va a crecer hacia el final de la historia humana. Pero lo que vemos nosotros hoy, no sabemos cuánto falta, pero lo que vemos es que va creciendo. Y Pablo usa una palabra muy interesante, que usa la palabra vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligroso tiene que ver con algo violento, algo que va a traer gran dolor. Se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, se usa acá y se usa en Mateo, cuando se narra la historia del endemoniado, ahí en Mateo 8:28, ¿se acuerdan que Jesús llega a una región y salen estos hombres? Y dice, cuando llegó a la otra orilla de la tierra de los Gadaneros, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Esa palabra feroces que aparece ahí es la misma palabra que aparece acá. Las únicas 2 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces podríamos cambiar el sentido de nuestra palabra y decir, vendrán tiempos feroces. Esa es la idea. Como ese endemoniado que estaba ahí y nadie podía cruzar, vivían en medio de los sepulcros porque el que pasaba se terminaba, ¿no es cierto?, con una golpiza. Así van a ser los tiempos que van a venir. Vos tenés que entender que si vos vas a vivir una vida fiel al Señor, vas a terminar golpeado. De muchas maneras. Y no podés quedarte al margen, porque todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Parte de la persecución, de la dificultad, va a venir de afuera, de gente que no cree, pero otra parte va a venir de gente que se dice ser cristiana. Personas que quieren hacerse pasar como parte del pueblo de Dios, pero que no lo son verdaderamente. Sabemos que no lo son porque ellos viven igual que la gente del mundo. Acá tenemos una descripción. Hay 19 características. Vamos a tener que pasarlas rápido, pero vamos a intentar cubrirlas todas. 19 características de estas personas. Y cuando vos lees toda esa lista, te das cuenta de que estas son las mismas cosas que se dicen de la gente del mundo. La gente del mundo es normal que viva de esta manera, como dice acá. Lo que no es normal es que un hijo de Dios viva de esa manera. Y el problema es que en la iglesia
van a entrar personas que van a querer vivir de esta manera dentro de la iglesia. ¿Por qué van a vivir de esta manera? Bueno, ellos han sido afectados por falsas doctrinas, que no les han guiado al evangelio, y ellos han abrazado un falso evangelio, o que les han convencido de que esta es una forma legítima, que así se puede vivir la vida cristiana. Entonces, de eso se tratan los tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos tienen que ver con lo difícil que va a ser convivir con falsos cristianos entre nosotros más y más. Las consecuencias que eso va a tener dentro de la vida de nuestra iglesia y en nuestra propia vida a la hora de querer vivir una vida fiel. Así que, ¿cómo vivimos en medio de tiempos peligrosos? En primer lugar, rechaza el cristianismo falso. Si vamos a poder vivir en medio de los tiempos peligrosos de una manera fiel, tenemos que rechazar el cristianismo falso. Y de esto es lo que comienza a hablar Pablo acá. Porque habrá hombres. La palabra hombres acá es un término genérico, hablando de seres humanos, ¿sí? No el género masculino. Habrá hombres y mujeres con estas características. Y de lo que Pablo va a hablar acá es de personas, al final, va a decir que tienen apariencia de piedad. O sea, ellos quieren ser tenidos como personas piadosas. Ellos quieren ser tenidos como creyentes verdaderos. Pero son todo esto que acá va a decir Pablo. Y esta es la razón por la que los tiempos se van a poner peligrosos. Fíjate, los tiempos peligrosos no son peligrosos porque va a haber eventos difíciles. Son peligrosos porque hay personas que van a traer esa dificultad. Las personas que va a describir acá son personas que pretenden ser creyentes, pero no lo son. ¿Para qué nos sirve esta lista? Antes de leerla. Pablo se la está dando a Timoteo y él es el líder de la iglesia. Él tiene que usar esta lista para entender cómo debe verse la iglesia y cómo se ve un verdadero creyente y recordar que falsos creyentes van a entrar constantemente a la vida de la iglesia y que estos van a traer grandes problemas a la iglesia. Imagínate un falso creyente que entra a la iglesia y vive de esta manera y empieza a influenciar a los hermanos. Tal vez tiene capacidad, tal vez tiene carisma y lo ponemos a liderar en la iglesia. Y en un par de años es un anciano de la iglesia. ¿Usted puede imaginar las consecuencias que va a traer a la vida de nuestra iglesia? Falsos creyentes. Sus pecados van a afectar, van a crear patrones y sus ministerios no van a tener la vida, el respaldo de Dios. Entonces, este es el dolor del cual está hablando Pablo acá. Vamos a ver las características rápidamente. ¿Cómo van a ser estos hombres? En primer lugar, habrá hombres amadores de sí mismos. Esta característica parece ser la llave para todas las demás. A partir de ahora, todo lo demás que se dice de estas personas se puede conectar a este pecado que ellos tienen. Es que el pecado de amarse a sí mismo es un pecado fundamental que está en el corazón y que lleva a muchos otros pecados. El pecado de amarse a uno mismo es la base de la idolatría de la que nos hablaba Cristian en las canciones. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es todo lo que yo hago para servir a mis propios intereses, donde en vez de buscar a Dios a través de lo que hago, yo quiero que todo lo que hago me traiga beneficios personales. Personas se aman a sí mismos. Esto es la regla del pecado. Los pecadores, por naturaleza, se aman a sí mismos. Hay un problema en nuestra sociedad. La vez pasada hablé un poquito sobre esto. Y les decía que en nuestra sociedad lo que se nos dice es que el problema que la gente tiene es que tiene baja autoestima. Se aman poco. Si se amarían más, entonces les iría mejor todo lo que hacen. La Biblia dice lo contrario. El pecado nos lleva a amarnos a nosotros mismos y a hacer de nosotros el centro de todo. El que nos amemos a nosotros mismos es la razón por la que las relaciones fracasan. ¿Por qué fracasa un matrimonio?
Cada uno se está amando al mismo, ¿no? Entonces, cualquier situación, dificultad, diferencia, lo que va a evaluar la persona es cómo esto me sirve o no me sirve. Cómo esto me aporta o no me aporta a mis intereses. Se aman a sí mismos, ¿no? Las relaciones en el mundo entero están afectadas por esta realidad. En la vida cristiana también se infiltran algunos conceptos equivocados que pasan abajo del radar sin que nos demos cuenta. Te digo una expresión que a veces escuchamos. Alguien que dice, mira, la verdad es que vos tenés que amarte más a vos mismo para poder amar a otros. Y hasta hay un versículo para decirlo. Porque Jesús dijo que tenemos que amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo puedo amar a otros si primero no me amo a mí mismo? Tengo que primero amarme a mí mismo para poder amar a otro. Pero tengo una noticia para darte. Si vos te amás a vos mismo, no vas a poder amar a otro. Porque son dos conceptos opuestos. Porque para poder amar a otro, vos tenés que morir a vos mismo. Tenés que entregarte a vos mismo. No hay ningún versículo en toda la Biblia que diga que vos tenés que amarte a vos mismo. Más bien, hay un versículo que acá lo estamos leyendo que dice que los que se aman a ellos mismos son los falsos cristianos, los falsos maestros. Y todos los no creyentes, ellos se aman a ellos mismos. Esta es la marca. ¿Vos querés conocer a un falso creyente? Se ama a él mismo. Él vive para él mismo. Él es el centro de todo. Él piensa en función de sí. Aún usa a Dios para sus propios intereses, ¿no? Y Dios es su herramienta. No es su fin, ¿no? Más bien Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, estos falsos creyentes se van a evidenciar porque se aman a sí mismos. Segundo, son avaros. Claro, si yo me amo a mí mismo, hay una relación con este también, ¿no? Yo voy a ver mis bienes como herramientas para satisfacer mis propios deseos. Entonces yo voy a amar el dinero porque el dinero representa placer, representa gloria, representa intereses. Entonces el dinero se va a volver otro amor. Tiene la misma raíz la palabra amor, amar al dinero. Y de nuevo hay muchísimos pasajes para ir. Ahí Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, Pablo también trató este tema ahí. Y él dijo en el versículo 9, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una cosa es usar el dinero que Dios nos da de una forma fiel. Otra cosa es amar el dinero. Amar el dinero es lo que hacían los fariseos hipócritas. Ahí en Lucas, capítulo 16, se me ha ido la cita, hay una historia que Jesús cuenta de un mayordomo injusto. Y él cuenta la historia para mostrarle a sus discípulos cómo es el buen uso del dinero, cómo hay que usar correctamente el dinero. Y en resumen de esa historia, ¿cómo hay que usar correctamente el dinero? Bueno, hay que usarlo como un administrador lo haría, un administrador que está a punto de perderlo. Tenés que usar el dinero como algo que vos no podés guardar, ni te va a servir para dar ninguna seguridad futura, sino que el dinero para lo único que sirve es para ganar recompensas eternas. Para eso es lo único que sirve el dinero. Claro, vas a ganar recompensas eternas a través del cuidado fiel de tu familia, a través del cuidado de necesitados, a través del sostenimiento de la obra del Señor, pero tu dinero lo vas a usar como un administrador. Claro, los fariseos estaban escuchando a Jesús hablar de eso y se burlaban de Jesús. Y hace una aclaración, Lucas ahí se burlaban, porque ellos amaban el dinero. Justo antes de esas historias, Jesús les muestra la hipocresía. Estos son los líderes. Supuestamente es la gente espiritual en Israel, los fariseos, ¿no? Pero los fariseos eran el ejemplo máximo de hipocresía, porque ellos no amaban a la gente como deberían, y ahí está la parábola de la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido, el hijo pródigo, y con esas historias Jesús les muestra que ellos no aman a la gente. Dios sí las ama, pero ellos no las aman, porque no se ponen contentas cuando el Padre las encuentra. Pero en cambio, lo que ellos aman es el dinero.
Esta es una característica muy, muy evidente, ¿no?, de lo que es la falsa vida espiritual. El dinero es lo que controla. Tercer lugar, son vanagloriosos. Si uno se ama a sí mismo, uno va a tender a pensar muy alto de sí mismo, ¿no? Y se va a creer realmente que él es más que los demás. Y él va a vivir en una mentira, ¿no?, creyendo estos falsos alardes a su propia grandeza. Nos gusta que hablen bien de nosotros, ¿no? Nos gusta imaginar un cuadro idealizado de nosotros. La Biblia nos llama a pensar con cordura de nosotros, entender nuestras fortalezas y reconocer nuestras limitaciones y depender en Dios, como lo vimos ahí en Romanos capítulo 12. Pero un falso creyente se evidencia por la vanagloria. Es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está hablando Juan de un falso creyente. Y está diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que es la misma palabra que aparece acá, no provienen del Padre sino del mundo. La vanagloria de la vida, el querer parecer más que los demás, no viene del Padre sino del mundo. Ahí Santiago capítulo 4 también muestra que una de las formas en donde se ve la vanagloria es que, por ejemplo, creemos que estamos en control de nuestra vida y planeamos para el futuro y decimos, mira, vamos a hacer esto o aquello sin tener a Dios en cuenta. Eso es lo que demuestra lo ingenuo que somos en cuanto a nuestras limitaciones. Estamos pensando más de nosotros mismos. Los falsos creyentes son vanagloriosos. 4, soberbios. La palabra de arrogante, orgulloso. Claro, el soberbio está relacionado también con el que se ama a sí mismo, ¿no? Su amor por sí mismo le hace pensar más de sí de lo que debe pensar. Entonces, él va a estar constantemente trayendo atención sobre sí mismo. Él va a estar tratando de jactarse de todo lo que hace. Aún el falso creyente va a querer usar la vida piadosa, va a querer participar en un ministerio, va a querer hacer algo para atraer esa atención sobre él. Y lo único que le está moviendo es soberbia. Él cree que merece estar ahí, él cree que eso va a servir para que todos vean lo bueno que él es. Entonces él aspira al servicio a Dios, pero es solo soberbia lo que mueve, ¿no? 5 lugar, son blasfemos. Blasfemar tiene que ver con hablar en contra. Este hablar en contra puede tener que ver con lo que hablamos en contra de Dios directamente o indirectamente. Porque ahí en Apocalipsis 2:9 se usa la idea de blasfemar con un grupo de judíos que estaban levantándose en contra de los creyentes, y los judíos, ellos temen a Dios, ellos no van a decir nada en contra de Jehová, pero ellos estaban hablando en contra de los cristianos, negando a Cristo, y entonces lo llaman blasfemos a eso. Entonces la blasfemia tiene que ver con todo lo que decimos en contra de la verdad de Dios, en contra del pueblo de Dios. 6, estos hombres son desobedientes a los padres. Vivimos en una sociedad que está a pasos acelerados rompiendo el vínculo de hijos y padres, ¿no? Y mostrando al hijo como un individuo autónomo, que no tiene el padre el derecho de controlar o de direccionar. Y la rebeldía hoy empieza a tener otros nombres. Entonces le ponemos nombres médicos a la rebeldía. Por ejemplo, inventamos enfermedades.
Y como es una enfermedad, la rebeldía ahora, el hecho de que este hijo, ¿no es cierto?, es revoltoso y no hace caso y tira las cosas y muerde a sus compañeros y todo eso, como le ponemos ese título de enfermedad, lo medicamos para tranquilizar al niño y que nos deje vivir una vida relativamente tranquila, ¿no? Hijos desobedientes a los padres. Lo que nos dicen es una forma de abuso si vos estás condicionando con lo que ese hijo tiene que hacer. Tenés que dejar que se exprese. Pero acá hay una característica, ¿no? La desobediencia es una característica del pecado. Fuimos creados nosotros para honrar a Dios. El pecado nos engañó creyendo de que somos independientes, que podemos hacer lo que queremos. Pero hay un problema, vivimos en el universo de Dios. Vivimos bajo sus reglas y vamos a ser juzgados por Él. Hay autoridad en este mundo. Dios puso autoridad en el gobierno, Dios puso autoridad en la familia, Dios puso autoridad en la iglesia. Él es la autoridad final. Y una de las marcas del creyente es un cambio de actitud en cuanto a la autoridad. Se vuelve una persona obediente. Desobedientes a los padres, una de las marcas. Pienso, a veces justificamos también, ¿no es cierto?, la desobediencia de nuestros hijos y decimos, bueno, es la edad. Es la edad. No es la edad, es el pecado. Y debe ser corregido. Lo que el padre debe trabajar es para que el niño reconozca el concepto de autoridad, donde la palabra del padre es final, es suficiente para refrenar todos los intereses del hijo y someterse a lo que el padre le está diciendo que debe hacer. Porque eso que el padre está haciendo está dando un reflejo de una autoridad mucho más alta. El padre solamente administra autoridad, pero Dios es autoridad. Cuando el hijo desobedece al papá, está desobedeciendo a Dios. Entonces, la desobediencia es esta marca de los falsos creyentes. Séptimo, son ingratos. Claro, si yo me amo a mí mismo y pienso tan alto de mí mismo, ¿por qué voy a agradecer? Todo me lo gané, es más, estoy pensando en mis derechos y de lo que los otros no me dan que merecería. La gratitud de un corazón nace cuando yo me veo que lo único que merecería sería el infierno. Soy un pecador. Cualquier cosa que tengo hoy es gracia de Dios. ¿Qué voy a demandar? ¿Qué voy a reclamar? Y entonces todo es una razón para ser agradecido. Pero el que no ha entendido la gracia no tiene gratitud. Por eso los falsos creyentes son ingratos. Son impíos. Son profanos, irreverentes. No caminan en temor a Dios. Es la idea de la impiedad. Déjeme avanzar un poquito más rápido. Son sin afecto natural. El sentido del afecto natural tiene que ver con el afecto natural de las relaciones naturales. O sea, sin el afecto familiar, lo podríamos llamar. Un corazón insensible, duro, cruel. Esa es la marca de una persona sin Cristo. Aún la naturaleza misma, fuera de la palabra de Dios, la naturaleza misma, por ejemplo, muestra que los padres tienen que amar a sus hijos, tienen que cuidar a sus hijos, tienen que proveer para sus hijos. Pero no hay afecto natural, entonces matan a sus hijos en el vientre. No hay afecto natural, entonces le dejan sus hijos a otro como un paquete que otro atienda y me voy a buscar y perseguir mis objetivos personales. No hay afecto. Lo que hay es solamente amor egoísta. Me amo solamente a mí mismo. No hay afecto natural. Ahora, vuelvo a decir, esto es natural para alguien que no tiene a Cristo. No es natural para alguien que profesa a Cristo. Son implacables. La palabra implacable tiene que ver con irreconciliable. No admite tregua. Él no perdona a otros, ni viene y se expone para que los perdone.
Estas personas no van a ceder, van a mantenerse en su orgullo. Claro, se aman demasiado a sí mismos como para dar el brazo a torcer, ¿no? Son implacables, son calumniadores. Se aman tanto a ellos mismos que los demás les amenazan, así que hablan mal de los otros. Empiezan a afectar la imagen de las otras personas con lo que están diciendo para sentirse más que las otras personas. Son calumniadores. Son intemperantes. La palabra intemperante es que no tiene dominio propio. Las pasiones, las emociones les controlan y hacen locuras porque no lo pueden dominar. Y claro, alguien sin Cristo no lo puede dominar. Entonces cuando vos ves a alguien que no lo puede dominar, ahí tenés a alguien sin Cristo. Es la regla que está usando Pablo acá, ¿no? Estos son los que van a venir, los que ya están, los que entran a la vida de la iglesia como si fuesen a ser creyentes, pero son intemperantes. Mientras que un verdadero hijo de Dios lucha con el pecado, cae en el pecado, pero no porque no tenga el poder para dominar el pecado, sino por la incredulidad, por la rebeldía de ese momento. Pero en Cristo tenemos el poder para enfrentar cualquier pecado. Son crueles. La palabra cruel es la idea de feroz, salvaje, como un animal del campo, una fiera que va a matar, que no va a pensar ni sentir. Así, son crueles. Aborrecedores de lo bueno. Las cosas que debería él considerar buenas, no le importan. No las disfruta, no las desea, no quiere lo bueno. O sea, está en el culto, pero después cuando se va a su vida secular, lo que él disfruta son las cosas malas. Son las cosas feas, son las mismas cosas del mundo, pero lo que es bueno, lo que honra a Dios, no lo disfruta, no lo quiere, ¿no? Son traidores. La idea de un traidor es alguien que abandona en medio del peligro. O un entregador, es la palabra que aparece en Lucas 6:16 para hablar de Judas, que llegó a ser el traidor. Pone la palabra ahí, Lucas 6:16. Son Judas. Son personas, ¿no es cierto?, que están esperando el momento oportuno para clavar el puñal por la espalda. ¿Sí? Traidores. Son impetuosos. La palabra impetuoso es que esta persona se lleva el mundo por delante. Es una persona temeraria, pero en el mal sentido de la palabra. Hay momentos donde hay que pensar antes de actuar. Donde hay que actuar de una forma equilibrada, racional. Pero esta persona es impetuosa. Infatuados. De nuevo, el infatuado tiene que ver con vanidad, orgullo, necedad. Más bien con el tema del orgullo. 18. Amadores de los deleites más que de Dios. Lo que mueve sus decisiones es el placer espontáneo, inmediato. Los deleites es lo que quiere. Y ama los deleites más que Dios. Si fuese a poner en la balanza, lo que elegiría siempre sería el deleite. Si estaría en riesgo el deleite, prefiere pecar contra Dios para mantener el deleite que honrar a Dios y no tener el deleite. ¿Sí? A la hora de poner el balance, ¿qué amas más, el deleite o a Dios? Estas personas aman el deleite más que a Dios. Y el versículo 19, la última, el número 19, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ellos se presentan como piadosos, hablan con vocabulario piadoso, tienen un rostro piadoso, se visten como piadosos, ¿no? Pero no creen en el poder de la piedad. No lo creen. Y no lo muestran en su vida. No hay poder en su vida para vencer el pecado. ¿Y qué hago con toda esta lista? Bueno, termina ahí el versículo 5 diciendo, a estos evita. De estos hay que escapar. No todo el que se dice cristiano lo es. Hay personas que tienen apariencia, cara, forma, es la palabra, ¿no?, de piedad, pero no sustancia. Y vos decís, bueno, pero no es cristiano. Eso no quiere decir, suponete, ¿no es cierto? Veo a esta persona que cree ser cristiano, pero vive esta vida. Bueno, yo sé que no es cristiano, pero bueno, me junto con él. ¿Qué diferencia hay? Me junto con él, me junto con mi compañero de trabajo y él también es un pervertido, ¿no es cierto? Y estoy ahí trabajando al lado de él. No me queda otra. Entonces, bueno, compartamos. Este versículo dice, evita
a esta persona. No evites al que es un blasfemo, amador de sí mismo. A esa persona no hay que evitarlo. Hay que evitar al que tiene apariencia de piedad y es todo esto. Es el mismo principio de 1 Corintios capítulo 5, cuando Pablo les enseña que el pecado dentro de la iglesia corrompe, y entonces le dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? No les digo que no se junten con ninguno que sea borracho, fornicador, pero con ninguno que llamándose hermano sea esto. Tiene que haber una clara línea de división entre los que son de Cristo y los que no. Y este es el punto. Nosotros queremos alcanzar para Cristo a todos. Y te digo, si vos estás hoy acá y estás escuchando esta predicación y viniste de visita y decís, Matías, pero esa es mi vida, entonces ya acá no vengo más. No, tenés que venir a escuchar la palabra de Dios. Pero tenés que entender que creer, abrazar a Cristo y seguir a Cristo es dejar todo el pecado. Es vivir una vida que lleve gloria a Él. Y eso es lo que hemos entendido nosotros, los que profesamos a Cristo. Así que este es el primer concepto. ¿Cómo enfrentamos los tiempos difíciles de esta apostasía que crece, rechazando el cristianismo falso? En segundo lugar, anticipa ataques encubiertos. Anticipa ataques encubiertos. La razón por la que tenemos que evitar que estas personas estén y convivan naturalmente sin ser desafiadas es porque, va a decir el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. La razón es porque estos son hombres desleales, traicioneros. Son hombres que van a intentar, hombres o mujeres estamos hablando, ¿no es cierto?, que van a intentar promover su estilo de vida licencioso y pecaminoso entre el pueblo de Dios. Y lo van a hacer de la forma más desleal. Es como la historia del pueblo de Israel cuando iba marchando por el desierto y se levantó un ejército, una tribu ahí del desierto, y los atacó por la retaguardia, donde estaban los niños, las familias, las mamás. ¿Por qué no atacaron de frente? El pueblo de Israel era enorme, sabían lo que les convenía, ¿no? Así que se fueron por atrás y fueron al punto más sensible. Y esta es la técnica de los que no quieren vivir esa vida que honra al Señor. Ellos no solamente se contentan con vivir de esta manera, ellos lo quieren promover. Y lo van a promover yendo al lugar más vulnerable. Y usa la palabra acá, se meten a las casas. La palabra se meten ahí es la idea de meterse secretamente. No es que entran por la puerta, sino que se meten, es como por la ventana, sin que nadie los ve, en el medio de la noche. Se meten a la casa y llevan cautiva a la mujercilla. La palabra mujercilla acá no está usada en un sentido despectivo, pero está usado en un sentido para exponer la vulnerabilidad, la debilidad de esta mujer que va a ser seducida y atraída por estos falsos maestros. No es accidente el hecho de que Satanás, cuando llegó al huerto, haya ido a buscar a la mujer y sea con ella quien él iba a hablar. Es que Dios diseñó al hombre y le dio las capacidades y las características propias de un hombre para poder ser, entre otras cosas, un proveedor. Un protector, perdón. Estaba por decir proveedor, porque lo es, pero también protector. Le decimos a nuestros niños, no le pegues a tu hermana. ¿Por qué te dio Dios la fuerza? Dios te la dio para cuidar a tu hermana. Es verdad, el hombre tiene más fuerza física, ¿no? Y él es responsable de eso. ¿Por qué Dios le dio más fuerza física? No fue accidente, fue diseño, porque Dios le dio al hombre la función de proteger en todo sentido. No es que la mujer es incapaz, pero fue diseñada para ser complemento, ayuda idónea
del hombre. Y Satanás sabe a dónde ir. Y fue a la mujer con engaños. Y esto es lo que hacen estos hombres. Van también a estas mujeres. Claro, estas mujeres ya no son mujeres que están en el huerto en un estado de inocencia. Son mujeres que ya tienen pecado en el corazón. Son mujeres que estos hombres también han detectado que no solamente tienen pecado, tienen muchos pecados. Tienen pecados que ellas no han lidiado todavía. Y mientras están protegidas y siendo instruidas, ellas van lidiando con ese pecado gradualmente. Pero si estas mujeres no están protegidas y están frente a los falsos maestros, van a ser devoradas, van a ser arrastradas, van a ser engañadas. Entonces, Pablo le advierte a Timoteo de esta estrategia que ellos usan. Ellos van a ir al blanco fácil, al más vulnerable. Ellas están cargadas de pecado. Esa expresión parece que está en contraste. Son débiles, pero están cargadas. Pero lo que están cargadas es de los pecados que le van a hacer más débiles. Débiles espiritualmente, débiles moralmente. Son las mujercillas cargadas de pecado que están arrastradas por diversas concupiscencias. Hay deseos que estas mujeres tienen y el falso maestro es un buen seductor. Él sabe cómo estimular esos deseos. Él sabe cómo hacerla sentir importante. Él sabe cómo estimular su ego. ¿O de dónde creen que surge todo el feminismo? El feminismo está destruyendo a la mujer. No trae ningún beneficio real para la mujer. Está destruyendo todo. Pero claro, atrás no hay mujeres. Atrás hay hombres. Hay agendas de personas que las usan para sus propios propósitos. Y así como pasa en el mundo, eso es lo que Pablo está describiendo acá. Hay una vulnerabilidad que se da por deseos pecaminosos que están en el corazón y que son muy hábilmente despertados y usados para la agenda del falso maestro. Y entonces, versículo 7 la describe, estas siempre están aprendiendo. Una de las características es el apetito por aprender. Vos decís, pero aprender es algo bueno, ¿no? La Biblia lo menciona muchas veces como algo necesario, algo que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo. Pablo le dijo a Timoteo un poco más adelante en el mismo capítulo que él aprendió de su mamá, de su abuela, de Pablo. Aprender es algo que tenemos que hacer. ¿Y cuál es el problema de estas mujeres? Estas mujeres aprenden, pero no en el sentido correcto del aprendizaje. Porque aprender no es solamente saber cosas, sino que es ser transformado por las verdades que estoy aprendiendo. Es ser impactado por esa verdad. Y uno de los grandes problemas del aprendizaje es que vos podés confundirte y creerte, desarrollar un apetito por lo novedoso, un apetito por lo asombroso, un apetito por esos pensamientos profundos, pero no un discernimiento de la implicancia de esas verdades para tu vida. No un conocimiento real de la verdad, solamente información. Así que tenés acá personas, son mujeres que están en la vida de la iglesia no salvas, porque no llegaron al conocimiento de la verdad aún, que es una expresión que en el Nuevo Testamento se usa para hablar de una persona que llegó a la salvación. Entonces, están escuchando y solo les gusta escuchar. Y le encanta escuchar, y le encanta tener cosas para decir, y cosas que sabe, pero no han entendido la verdad. Y entonces son presa fácil. Timoteo lo tiene que saber para poder proteger la iglesia. Entonces, ¿cómo enfrentamos los tiempos difíciles? En primer lugar, rechaza el cristianismo falso, anticipa ataques encubiertos. Tercer lugar, confía en la victoria segura. Confía en la victoria segura. Pablo ve una tormenta que se avecina, no la persecución de Nerón. Él ve tormentas mucho más serias que pueden afectar grandemente la vida de la iglesia. Pero Pablo va a alentar a Timoteo y dejar estas palabras de esperanza para él. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Estos dos nombres no aparecen en el relato bíblico. Vos leés Moisés, si vas toda la historia de Moisés, ni una vez aparece el nombre de estos.
Pasa que en la tradición de los judíos, ellos le habían dado estos nombres, tal vez fueron realmente, no, seguramente fueron realmente, sí. Así se llamaron estos, porque aparece acá en el texto bíblico. Estos hombres eran los nombres de algunos de los magos que estuvieron en la corte de Faraón cuando llegó Moisés a liberar al pueblo. ¿Se acuerdan cómo pasó? Llegó Moisés, dice Dios, deja ir a mi pueblo. ¿Quién es tu Dios? Yo no lo conozco, dice Faraón. Bueno, mira, este es mi Dios. Tira la vara al frente de Faraón, se convierte en culebra. Y vienen estos magos que saben hacer trucos también. Lo que ellos hacen es solo trucos, es solamente ilusionismo. No pueden convertir varas en... Lo que se cree es que tenían unas mangas largas, donde siempre fue una práctica de muchos tiempos hipnotizar serpientes, ¿sí? Ustedes vieron esa serpiente, ¿no es cierto?, que le tocan la flautita y la hacen levantar. Bueno, hipnotizar serpientes es algo que se ha hecho por mucho tiempo. Entonces, se hacía como dormir a la serpiente, se la ponían abajo de las mangas, entonces tiraba la vara, caía la serpiente en vez de la vara y él se guardaba la vara. Y todos, ¿no es cierto?, asombrados de este gran milagro de los dioses. Así que ellos van y le tiran, yo también lo sé hacer. ¿Y qué pasa? La serpiente de Moisés se come la serpiente de los magos. Pero Faraón igual dice, no le voy a creer, no le voy a creer. Ellos lo pueden hacer igual. Viene entonces, otra señal. Y viene viene Moisés y dice, como no crees todavía, Dios te va a dar otra señal. Y toca el río con la vara, se vuelve en sangre. Así que los magos dicen, nosotros también lo hacemos. Y agarran, ¿no es cierto?, unos jarrones y convierten en sangre, lo ponen rojo al líquido que sale de ahí. No fue nada de eso. Hasta que Moisés dice, ahora vamos a tocar acá en el polvo y el polvo se va a convertir en piojos. Y no podemos. Se avergüenzan, se van, ¿no es cierto? Y a partir de ahí empezaron todas las demás plagas, ¿no es cierto? Tremendo, hasta que terminan todos diciendo, esto es nunca visto, esto no es un engañador, esto es Dios realmente. Pero fíjate lo que estos hombres hacían. Dice que estos hombres, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ellos resistieron a Moisés. ¿Cuál es la idea de resistir? Moisés viene con una misión y ellos están tratando de frenar esa misión, de desanimar a Faraón para que no los deje ir. Esto es lo que los falsos maestros hacen con la obra de Dios. Ellos resisten la obra de Dios. La resisten todo el tiempo y de muchas maneras. Por ejemplo, en el ministerio de Pablo, se cuenta una historia en uno de los viajes misioneros de Pablo, ahí en Hechos 13, que él llega a una isla y se encuentra con el gobernante de la isla. Pero había un mago que tenía cierta reputación ahí y ve que el negocio se le viene abajo, porque le están predicando a este hombre. Así que este hombre le empieza a debatir a Pablo. Le empieza a cuestionar, pero ¿con qué intención? Resistir, frenar, que el evangelio no avance. Así que Pablo lo reprende con estas palabras: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y te digo, hay veces donde te da ganas de hablar con estas mismas palabras, ¿no? Porque vos ves ese ensañamiento a frenar la obra del Señor y esta persona parece no ser consciente de que lo que está pasando es más que solamente él está queriendo frenar la obra del Señor. Él es un hijo del diablo. El hecho de que esté haciendo esto es el testimonio de que él no está a favor de Dios, él está en contra de Dios. Y por eso él va a ser juzgado por Dios. Así que Pablo le dice, y queda ciego ese hombre. Y entonces el magistrado ahí ve todo lo que pasa y cree en el evangelio por lo asombroso de esta señal. Entonces a veces es algo así de dramático.
Otras veces no es tan dramático. Ahí en 2 Timoteo capítulo 4, mira, avanzó un poquito al versículo 14. Pablo le va a dar unas advertencias a Timoteo y le dice así: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Es el mismo concepto. Entonces acá tenés un hombre que era un calderero, no sé cómo Pablo lo conoció a este hombre, pero de alguna manera este hombre, cuando lo vio a Pablo, se ensañó con Pablo para hacerlo sufrir a Pablo, para ir en contra de Pablo. No sé qué es lo que hizo, pero usa esta palabra: él se opuso. Y Pablo no oró para que se quede ciego esta persona, ni quedó ciega. Tal vez siguió vivo normalmente. Pero Pablo dijo: el Señor te pague por esto. El Señor es un juez justo. Y ninguno que se levanta contra la obra de Dios va a pasar sin recibir las consecuencias de eso. Y entonces le dice a Timoteo: ten cuidado, ten cuidado. Hay veces donde lo que hay que hacer es evitarlos. ¿Sí? Es pegarte la vuelta. Es caminar lejos. Porque vos sabés que están ensañados con hacerlo. Y vos sabés que el Señor no los va a dejar ciegos. Entonces lo que tenés que hacer es evitarlos. Y entregarlos al Señor. Y que el Señor juzgue. Versículo 9 vienen las palabras de esperanza. Perdón, faltó el final. Estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos, están reprobados, desaprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante. No van a progresar, es la idea. Sus planes no van a progresar. Su agenda no va a progresar. Ahora, esto no quiere decir que Dios no podría permitir que por un poco de tiempo, en una forma parcial o visible, ellos parezcan haber tenido éxito. Pero lo que quiere decir es que no lo van a tener en una forma final, en la forma más importante en la que debemos aspirar a tener éxito. Este calderero puede causarle un mal a Pablo y Dios no evitarlo. El mal llegó. Pero no van a prosperar. Al final del día, el Señor va a sacar su obra a la victoria. Y la obra de los falsos maestros va a ser desarticulada, destruida. Porque su insensatez, o sea, lo de estos magos, ¿no? Se habían ganado el respeto de todos, pero después de un par de milagros, todos los miraron, ¿no es cierto? Diciendo: estos, comparado con Moisés, estos son unos chantas, ¿no es cierto? No pueden hacer nada. Su insensatez, su necedad, quedó a la vista de todo el mundo. Y esto es lo que va a pasar con los falsos maestros siempre. Va a ser manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Mira, Timoteo, lo que vos estás viviendo no te pasó a vos por primera vez. Viene desde el tiempo de Moisés, pasa siempre. No te preocupes. Seguí adelante. Tené cuidado de los falsos creyentes y tené cuidado de los falsos maestros que van a atacar donde es más vulnerable. Pero confía. La obra del Señor va a seguir adelante. Él va a protegerla y Él va a exponer la insensatez de los que se rebelan contra Él. Bueno, terminamos ya, pero déjame hacerte reflexionar sobre esto. Tal vez mirando toda esta lista, lo primero que vos tenés que hacer es pensar: ¿dónde estoy parado? Una cosa es tener apariencia de piedad, otra cosa es haber sido rescatado por la gracia. Todas estas son áreas en las que todos luchamos, pero una cosa es caer en un pecado que no representa lo que soy, otra cosa es vivir de acuerdo a mi naturaleza de esta manera, como un hombre o una mujer esclavo de estos pecados. Son dos cosas distintas. Si esto es lo que te define,
entonces este es el momento para invocar el nombre del Señor y ser salvo. Si esto es lo que te define, este es el momento para ver que tu única esperanza está no en tu justicia, sino en la cruz de Cristo. Él murió para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Él puede salvarte a vos, sin importar tu condición. A la vez, todos tenemos que reflexionar. Vos decís, bueno, Matías, a ustedes, a los líderes les toca proteger a la iglesia, ¿no? No, es tarea de todos. Por eso esta carta es para todos. Todos necesitamos entender los tiempos difíciles en los que estamos. Tenemos que entenderlo allá afuera, en el mundo evangélico, lo que se llama evangélico, y tenemos que entenderlo acá adentro. ¿Cómo vamos a vivir una vida que honra al Señor? Y caminemos con confianza cuando llegue, sabiendo de que el Señor va a dar la victoria. Oramos, terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Qué oportuna. Cuánta sabiduría práctica para la vida de tu iglesia hoy en medio de la dificultad. Ayúdanos a mantenernos de pie, a seguir avanzando, a confiar en tus promesas y que tú seas glorificado en nuestra vida, en nuestras iglesias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.